Era un trabajo que sí lo disfrutaba al inicio, como uno recién está empezando a trabajar, le gusta aprender, pero era una sacadera del aire. Yo me despertaba, desayunaba, iba al trabajo y llegaba ya de noche. Trabajar remoto no es más fácil, es más exigente. Todos dicen que el trabajo remoto es más fácil y no es verdad. Yo me acuerdo, recién entrado a la U, estudiando Derecho, entro como trabajar como pasante en un estudio jurídico tradicional, y yo me acuerdo, iba a clases hasta las 10 de la mañana, de ahí me iba al estudio, salía a almorzar una hora, regresaba, estaba toda la tarde, iba a clases de nuevo y todo el día pasaba colapsado. Era un trabajo que sí lo disfrutaba al inicio, como uno recién está empezando a trabajar, le gusta aprender, pero era una sacadera del aire, porque entras en la mañana, sales de la noche y siempre pasas a full. ¿Vos te acuerdas, amigo, cómo fue tu primer trabajo? Yo también antes de entrar a Ulpi estaba en una agencia tradicional, típica oficina de 9 a 5 y era también una sacada de madre porque yo sentía que se me iba todo el día. Yo me despertaba, desayunaba, iba al trabajo y llegaba ya de noche. Entonces era una sacada de sucio, pero como tú dices, de todo se aprende, entonces una gran experiencia también pasar por ahí. Creo que es de, o sea, de todo va sacando como que su parte buena también. Y de ahí ahora sale el tema del trabajo remoto y es como que está de moda. Todos quieren hacer trabajo remoto, pero el día de hoy en este episodio les vamos a contar lo bueno y lo exigente del trabajo remoto, porque trabajar remoto no es más fácil, es más exigente. ¿Por qué? Porque primero, entre comillas, no tienes un horario, no tienes quien te esté supervisando a cada rato, tú eres responsable de las cosas que hagas. Como tienes tanta libertad, esa libertad siempre debe ir acompañada de responsabilidad. Entonces ya depende mucho de la organización tuya, de establecer prioridades y demás, que es lo que les vamos a enseñar hoy. Cuando yo ingresé a Ulpic, por ejemplo, lo que yo me acuerdo es el tema de la organización. Como tú mismo dices, te juega en contra eso de que no tienes a nadie viendo el que estés trabajando ni nada. Entonces yo decía, "Ah, chill, me levanto, hago un poquito en la mañana, hago un poquito en la tarde, un poquito en la noche y salgo". Pero en realidad después me di cuenta que al final del día, sumando todo, no hacía ni 4 horas de trabajo. Entonces ahí es en donde entra, como tú mismo dices, el tema de la responsabilidad y el tema de la disciplina. Entonces, quisiera que nos cuentes tú cómo empezaste a manejar todo el tema del manejo de tiempo cuando empezaste a trabajar remoto y luego te digo yo la mía. A ver, yo cómo empecé y qué me funcionó mucho a mí al inicio es tener de cierta forma una rutina establecida. Yo empecé a trabajar cuando estaba en la U y ya sabía de a qué hora tenía clases, entonces yo siempre acababa clases y me dedicaba unas 2 horas a despachar lo urgente y lo importante que tenía primero, y de ahí el resto del día ya un poco con las otras tareas no tan importantes, urgentes que iban quedando, responder WhatsApp, responder correos. Pero lo que me sirvió a mí es ya tener una rutina o establecer en qué horarios voy a trabajar. Si no, como dices, tú dices, ah, chile, voy a pegar un desayuno este rato, voy a ver la tele un rato y después no terminas trabajando nunca. Lo que tú dices es súper importante y coincido contigo. Yo lo que hice fue literalmente establecer mi horario de trabajo. Si bien es cierto, nosotros en Ulping no tenemos un horario de trabajo, pero yo establecí el mío propio. Entonces, ¿qué es lo que me funciona a mí? Tener 3 horas de la mañana y 3 horas en la tarde. De eso yo tengo en la mañana, empiezo a las 9 de la mañana hasta el mediodía y luego desde las 3 de la tarde hasta las 6. De eso, de ahí me da chance antes de trabajar el tema del desayuno, el tema del mediodía para el tema del almuerzo, obviamente, y después de eso, bueno, yo estoy en clases de la U, estoy acabando otra carrera, entonces me sirve para acabar también el tema de clases, entonces eso es lo que personalmente me ha funcionado y esas 6 horas de chamba son literal de chamba, cero distracción, celular al lado y siento que soy full productivo así. Y eso que dices tú es importante porque si tú no te... A ver, el trabajo remoto te da mucha libertad, pero si tú no te organizas, como dice el MAT, terminas siendo un esclavo porque no trabajaste poco todo el día, que no tienes tiempo después para hacer nada. La idea del trabajo remoto es que puedas aprovechar el tiempo y organizarte, que es lo que dijiste tú también, y muy importante es que el entorno también define tu productividad. Una cosa es que vos tengas así trabajas en tu casa o un lugar específicamente para trabajar, y otra cosa muy diferente que estés, por ejemplo, trabajando en tu cama o en un lugar de descanso donde no eres tan productivo. Entonces, un tip que yo también les doy es definan un lugar de trabajo y si pueden, como dice el MAT, dejen el suelo en otra habitación y van a ver cómo va mejorando todo. Totalmente, e incluso lo hermoso del trabajo remoto es literalmente que tú puedes hacerlo desde cualquier parte. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en mi trabajo tradicional, había veces donde ya me abrumaba la misma oficina, la misma silla, el mismo lugar, lo mismo todo. Y incluso en el trabajo remoto a veces me pasa, a veces estoy en mi casa y digo, chuta, ya no quiero estar aquí. Entonces ahí es donde yo voy a una cafetería, a un coworking. Y eso de ir variando te ayuda muchísimo de estar en otro ambiente. E incluso a veces siento que soy más productivo en algún lugar que no es mi casa que en mi propia casa. Porque en la casa ya tienes tu cama, tienes tus muebles, a veces como que te distraes un poco. Y yo siento que en una cafetería que estoy ahí sentado,
soy full más productivo. Sí, y es parte de también, como tú dices, no ver tampoco ese contacto humano, no volverse esclavo de una rutina también. O sea, si trabajas remotamente y puedes ir a trabajar en una cafetería en otro lado, perfecto. Y si puedes hacer cosas como hacemos en Ulpic, verte con tus compañeros una vez en la semana, claro que no sea trabajo, también es muy importante. Ahora, pasando ya a las herramientas como tal que a nosotros nos ha servido y les puedo dar, es lo que yo les dije, es hacer las cosas más tediosas. Primero, hay un libro que se llama Cómete esa rana, que justamente te dice que vos el rato que empiezas el día haciendo la tarea más pesada que tienes o que tú más grande le ves, te da una descarga de dopamina y de ahí el resto del día ya eres una máquina trabajando. Que un tip que les puedo dar aquí también, cuando yo ya sé que tengo algo que me va a tomar tiempo, que es exigente, yo incluso me agendo en el calendario. Y yo ya sé que el martes a las de 8 a 9 me dedico específicamente a esa tarea. Otra de las herramientas que me ha servido bastante, nos compartió un compañero de la oficina, el David Martínez, y nos daba el tema de los cronotipos, que esto de acá es una herramienta de autoconocimiento para ustedes, que básicamente no todas las personas trabajamos de igual manera, por así decirlo. Entonces, este cronotipo nos divide en 4 animales. El primero es el delfín, luego tenemos el león, luego tenemos el oso y por último tenemos el lobo. Y básicamente es una herramienta de autoconocimiento para saber en qué horario del día tú eres más productivo, en lo cual tú podrías aprovechar para hacer las tareas más complicadas o que requieran de mucho más esfuerzo para ti. Entonces, es una herramienta que la pueden encontrar en internet, pueden hacerse este test de autoconocimiento, pero en resumen básicamente nos dice que el delfín es alguien analítico, el cual es mucho más productivo en horario de media mañana, más o menos desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. El león, que es básicamente el madrugador, es muy productivo cuando madruga a las 6 de la mañana y camella a las 6 de la mañana. Luego tenemos el oso, que por lo general es alguien que trabaja mejor en el tema de la tarde, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Y luego tenemos el lobo, que es alguien nocturno. Hay personas que les encanta trabajar en la noche porque sienten que están más relajados, que no hay tanto, o sea, que no tienen mucho estrés y demás. Entonces es una herramienta de autoconocimiento que les va a servir para eso, básicamente para ver en qué horario del día eres más productivo. Perfecto. Y en relación a lo que tú dices, también algo que me sirvió mucho a mí es establecer bloques de trabajo. Para evitar estar haciendo de trabajo 10 minutos, descanso, trabajo 20, establece bloques de horario de 1 y media, 2, donde ya sabes que efectivamente te vas a sentar únicamente a trabajar. Esto y el último tip que yo les doy es siempre hagan un cierre del día. Vean qué es lo que hicieron y vean qué les falta hacer mañana para que puedan organizarse. El teletrabajo sin organización termina siendo un caos. Entonces, son los tips que les podemos dar, amigos, y ya nos vemos la siguiente semana. Chao amigos.